Hola, en este módulo veremos cómo conseguir los datos que necesitamos para realizar nuestro análisis, es decir, de bases de datos u otras fuentes como ficheros Excel, CSV, etc. Si miramos el proceso de análisis de datos, estamos en el segundo paso, en la macrocategoría de datos. Y después de hacerse la pregunta correcta entendiendo el negocio, es importante recopilar los datos necesarios para realizar el análisis. Pero primero quería que echarais un vistazo a un TED Talk de Hans Rosling que habla de la importancia de conocer los datos. About 10 years ago, I took on the task to teach global development to Swedish undergraduate students. That was after having spent about 20 years together with African institutions studying Hungary and Africa. So I was sort of expected to know a little about the world. And I started in our medical university, Karolinska Institute, an undergraduate course called Global Health. But when you get that opportunity, you get a little nervous. I thought these students coming to us actually have the highest grade you can get in Swedish college system, so I thought maybe they know everything I'm going to teach them about. So I did a pre-test when they came, and one of the questions from which I learned a lot was this one: which country has the highest child mortality of these 5 pairs? And I put them together so that in each pair of country, one has twice the child mortality of the other. And this means that it's much bigger the difference than the uncertainty of the data. I won't put you at a test here, but it's Turkey, which is highest there, Poland, Russia, Pakistan, and South Africa. And these were the results of the Swedish students. I did it, so I got a confidence interval, which was pretty narrow, and I got happy, of course. I had 1.8 right answer out of 5 possible. And that means that there was a place for a professor of international health and for my course. But one late night, when I was compiling the report, I really realized my discovery. I have shown that Swedish top students know statistically significantly less about the world than the chimpanzees. Because the chimpanzee would score half right. If I gave them 2 bananas with Sri Lanka and Turkey, they would be right half of the cases. But the students are not there. The problem for me was not ignorance, it was preconceived ideas. I did also an unethical study of the professors of the Karolinska Institute that hands out the Nobel Prize in medicine, and they are on par with the chimpanzee there. So this is where I realized. Bueno, hemos visto que es muy importante conocer los datos más allá de nuestro instinto, nuestra experiencia, porque a veces hay unos conceptos o unas ideas que tenemos que pueden sesgar mucho el resultado de nuestro análisis o de nuestra decisión. Así que es fundamental basar las decisiones no solo en el instinto, en la experiencia, sino también en los datos. Os aconsejo también seguir viendo el vídeo, acabarlo, es muy interesante, muy entretenido, por si os animáis. Pues vamos allá un poco con la teoría, es decir, empezando con qué son los datos y ver un poquito sus formatos para empezar a entender qué quieren decir y cómo manipularlos. Pues primero hay que entender que los datos brutos tenemos que transformarlos en información y la información transformarla en conocimiento. Los datos brutos, si hacemos una metáfora con un árbol, serían las líneas, puntos y colores sin un significado, y cuando lo transformamos en información, estos serían, en nuestra metáfora de árbol, ya cogería un significado. En concreto, cuando analizamos algo, sería de una tabla de datos brutos de cifras y números y textos, y ya organizarlo, por ejemplo, por años, escoger los ingresos y compararlos con los ingresos de un año a otro. Esto ya es pasar de los datos a la información. Y después hay un tercer paso muy importante, que es el conocimiento.
El conocimiento es poner en contexto los datos, relacionándolos con otros datos y relacionándolo con la experiencia que tenemos. En nuestra metáfora del árbol sería que este árbol produce fruta a principio de verano, con esa fruta se hace mermelada, etc., ¿no? Es incluir contexto, incluir información y de ahí crear una red de conocimiento. De los tipos de datos hay principalmente dos formas de estructurarlos. Una son datos estructurados, que están organizados en pilas y en columnas, y normalmente estamos acostumbrados a esto, son las típicas tablas de Excel. Y los otros son datos no estructurados, es decir, datos que no están organizados en filas y columnas y pueden ser, por ejemplo, comentarios en redes sociales, imágenes, documentos, etc. En este módulo y en este curso nos focalizaremos en los datos estructurados, porque los datos no estructurados son un poquito más complejos de tratar y de manipular. Vamos a ver qué son unos datos bien estructurados. Pues unos datos bien estructurados son datos en una tabla donde cada fila o registro es una entidad, como una persona, un objeto, y cuenta una historia, esa entidad. Y esta historia se cuenta a través de las columnas o de las variables. Las columnas son las características de esta historia o de esta entidad. Y es también importante saber que cada variable o cada columna contiene elementos de la misma especie. Si por ejemplo tenemos la columna tren, todos son el número del tren que especifica la columna. Cuando tenemos la columna pasajeros, todos son números que representan el número de pasajeros. Otra característica importante de las columnas es que se pueden dividir en dimensiones y métricas. Las dimensiones, como por ejemplo el tren, se usan para filtrar una tabla o segmentar los resultados. Es decir, podemos filtrar solo aquellas reservas del tren 9702. Mientras que las métricas se agregan por las dimensiones, es decir, cuando miramos los pasajeros de todas las reservas cuyo tren es 9702, estos pasajeros se sumarán, por ejemplo, o calcularemos un promedio. Es un poco lo que hemos visto antes en las tablas dinámicas. Vemos ahora unos ejemplos de datos no muy bien estructurados. El primero es cuando en lugar de tener una columna de pasajeros y una de ingresos, metemos una columna del tipo de métrica. Y aquí tenemos packs e ingresos y aquí el valor. Pues primero os daréis cuenta que está mal porque esta columna no cuenta una historia de una reserva, de una entidad, sino que la entidad está dividida en dos columnas. ¿Vale? Y además, esta columna valor, el contenido no es de la misma especie. Es decir, aquí tenemos mezclados en esta columna pasajeros e ingresos. Eso es fundamental para detectar cuando unos datos no están muy bien estructurados. Cuando en la misma columna tenemos especies, entre comillas, diferentes. Otro tipo de datos no muy bien estructurados es cuando estamos duplicando la información. Es decir, en este caso, la clase que estaba en una columna ya la dividimos en dos. ¿Vale? En estas dos columnas la información es igual. Siempre hablamos de pasajeros, pero estos son pasajeros de primera clase y estos pasajeros de segunda clase. Pues lo ideal es tenerlo así, con una columna para la clase, porque la clase es una información de esta entidad en qué clase han viajado y los pasajeros son otra información de esta entidad. Diferencia entre dimensiones y métricas. Hemos visto antes algo, he contado algo rápido, pero más en concreto encontraréis, o se habla mucho de dimensión o atributo versus métricas o indicadores. Pues la dimensión o atributo es un atributo en un conjunto de datos, como por ejemplo el nombre de un producto, el tipo de producto, el mes de venta, es decir, es una información, una característica de esta entidad.
Mientras que una métrica, un indicador, es un valor numérico, que podemos agrupar como sumar, hacer un promedio, encontrar el máximo, mínimo, etc. Como por ejemplo puede ser la suma de pasajeros o el promedio de ingresos de un producto. Y aquí surgen dos preguntas. ¿Una dimensión se puede usar como métrica? ¿Y una métrica se puede usar como dimensión? Pues vamos a la primera pregunta. Una dimensión puede ser usada como métrica, es decir, si pensando antes en las tablas dinámicas, metemos en el campo de valores el número de tren. Pues en algunos casos sí que se podría usar como métrica cuando estas variables categóricas hacemos una cuenta de esa variable categoría, es decir, contamos el número de filas de ese campo, del campo tren, o contamos el número distinto de filas, como por ejemplo para saber cuántos trenes están en estos datos. ¿Y una métrica se puede usar como dimensión? Pues podría ser en algunos casos también. Imaginaos por ejemplo que tenemos varios productos, tenemos muchos productos, pero lo vendemos a 3 precios, 10, 20 y 30 euros. Pues por alguna razón podríamos agrupar, podríamos querer ver el número de productos vendidos en base al nivel de precio al cual los vendemos. En este caso podríamos usar esa métrica como dimensión en una tabla. De las métricas también podemos diferenciar en discretas y continuas. Las métricas discretas se obtienen contando algo, como en nuestra tabla anterior el número de pasajeros. Y normalmente no hay mitades o valores entre 2 unidades, 1,5, 2,5 no existen, a menos que calculemos promedio, etc. Mientras que las métricas continuas se basan en una escala de medición continua, es decir, que puede haber un número infinito de valores entre 2 unidades, como decimales, etc. Hablamos, por ejemplo, de tiempo, de euros, de distancia, de peso, todo aquello que puede tener un número infinito de valores entre 2 valores concretos o 2 unidades. Otra diferenciación de los datos es la escala de medición. Son 4 categorías y van en orden de información, es decir, desde la categoría que nos ofrece menos información a la categoría que ofrece más información. Pero vamos a verlo con ejemplos concretos. Tenemos la escala de medición nominal, que es cuando los datos representan una categoría, según una característica específica, como por ejemplo una comunidad autónoma, el tren o el tipo de producto, el nombre de un cliente. Esta es una categoría, no tiene un valor y no tiene un orden. Después tenemos ordinal. Los datos ordinales también son categorías, pero que podemos ordenar. Por ejemplo, en una encuesta, si preguntamos si está satisfecho, muy satisfecho, insatisfecho, etc., aunque sean categorías, pero sí que tienen un orden implícito. Y una categoría, una posición más alta significa más satisfacción. Así que, además de categoría, tiene también la información del orden. Así que estos datos se definirán como ordinales. Después tenemos de intervalo. Además de ser ordinales, es decir, que tienen un orden, una característica muy importante es que la diferencia, la distancia entre 2 categorías siempre es igual, son constantes. Por ejemplo, entre 1 grado y 2 grados hay un grado de diferencia. Entre 2 grados y 3 grados siempre hay un grado de diferencia. Y este es el mismo grado, ¿vale? 1 grado siempre es 1 grado. Mientras que en la encuesta de satisfacción antes, entre muy insatisfecho e insatisfecho y entre insatisfecho y satisfecho,
no podemos asegurar que la distancia sea exactamente igual, mientras que aquí sí. Hay también otra característica que tienen un cero arbitrario y que podemos calcular la diferencia entre los valores, pero no proporciones. ¿Vale? Por ejemplo, no podemos decir que 40 grados son el doble de calor que 20 grados, pero sí que 40 grados son 20 grados más que 20 grados. Ahora lo veremos, lo entenderemos mejor con la siguiente categoría. Es decir, la siguiente categoría, que es la categoría de razón, es igual que la de intervalo, pero con estos los ratios tienen sentido. Es, por ejemplo, cuando hablamos de pasajeros o euros. Es decir, que si ganas 1000 euros es el doble de 500 euros. ¿Vale? Además no tiene un cero arbitrario. Entonces, la diferencia entre estos y los anteriores es que estos se pueden calcular las proporciones y no tienen cero arbitrario como la temperatura, y además tiene sentido cálculos de ratios y proporciones. En algunos casos, datos ordinales usados como de intervalo. ¿Cuáles son los datos ordinales que podemos usar como intervalos? Pues si cogemos la pregunta de la encuesta de antes de muy satisfecho, satisfecho, etc., lo podríamos transformar en intervalo asignando un número a cada respuesta. Por ejemplo, un 1 a muy insatisfecho, un 2 a insatisfecho, etc. De esa manera podemos tratarlos como intervalos, es decir, calcular promedios, calcular diferencias, etc. Aunque ratios no, pero esto sí. La ventaja es que nos permite hacer cálculos que no podríamos hacer con categorías nominales o ordinales, pero la desventaja es que nos puede inducir a error porque realmente la diferencia entre un muy insatisfecho e insatisfecho no tiene por qué ser la misma diferencia entre un satisfecho y muy satisfecho, pero dándole un valor como intervalo estamos suponiendo eso, así que puede ser un poco peligroso en ese aspecto. Vale, ahora un pequeño test. Vamos a ver, os dejo unos segundos para intentar definir qué son estos tipos de datos. Recuerdo que son los nominales, que son solo categorías, los ordinales, que son categorías pero con un orden, los de intervalo, que son numéricos, pero cuyo el cálculo de ratio no tiene mucho sentido, y de razón, que sí que se pueden hacer cálculo de ratio, etc. Pues nombre de proveedores. El nombre de proveedores es nominal porque es categórico, tiene una categoría y además no tienen un orden específico. El número de pedido. Pues el número de pedido es, además de categoría, puede tener información de orden, porque los pedidos se hacen en un cierto orden, así que podríamos clasificarlo como ordinal. Código de producto. Pues el código de producto sería realmente nominal, aunque sea un valor numérico, pero cada código representa un producto, así que sería realmente nominal. El precio del producto sería de razón, porque podemos calcular ratio y diferencias. Si un producto cuesta 50 euros, es el doble de un producto que cuesta 25. La cantidad vendida también sería de razón, porque podemos calcular ratios, dobles, variaciones, etc. Y las fechas serían de intervalo. ¿Esto por qué? Tienen un orden,
¿Vale? Podríamos pensar que son datos ordinales, porque cada fecha viene una tras de otra. Pero son de intervalo porque sí que podemos calcular diferencias entre fechas. Entre una fecha y otra hay una cierta cantidad de días que es la misma en cualquier cálculo entre fechas. 5 días son 5 días en enero y 5 días en febrero. Pero no tiene sentido calcular ratios entre fechas. No tiene sentido decir que el 2 de enero es el doble que el 1 de enero.